Ok, listo. Buenos días a todos y bienvenidos a la clase. Hoy es la lección número 6 y vamos a estudiar la historia del Torre de Babel. Um, Hoy veremos que a pesar de que el pecado no desapareció después del diluvio, Dios siguió fiel y Él preservó a su pueblo. La promesa de Dios no cambió, sino que usó aún los eventos que podrían ser dañinos para cumplir su promesa de enviar a un Salvador al mundo. Oremos, por favor. Señor, permite que la manera en que vivo muestre que soy agradecido. Perdona las muchas veces que olvido tu amor y peco. Ayúdame a luchar contra la soberbia y la arrogancia. Con tu espíritu deseo confiar en ti sobre todas las cosas. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estudiar la historia del Torre de Babel. Y como hemos dicho, el libro de Génesis es un libro de comienzos. Ah, en la lección anterior, Dios comenzó de nuevo con Noé y su familia, sí, porque había tanto pecado en el mundo. Hoy veremos que ya hay pecado en el mundo, que los seres humanos no habían cambiado, pero con la voluntad de Dios, ellos ya van a comenzar o bueno, ellos van a comenzar de construir un torre y Dios necesita que separar los seres humanos para que estén en todas partes del mundo. El comienzo de esa separación con seres humanos viviendo en cada parte del mundo y el comienzo también de los diferentes idiomas que tenemos hoy en día. Entonces vamos a utilizar el método de las 4C con Génesis. También vamos a practicar contando la historia de Génesis, capítulo 11, versículos 1 hacia 9. Y al final vamos a platicar un poquito sobre el proyecto final, lo que compartí con todos ustedes la semana pasada. Bien, había una discusión para la tarea y eso es, y yo quiero sus pensamientos. En el capítulo 10 tenemos una lista de los descendientes de Noé. ¿Por qué se incluye la lista en la Biblia? Y yo quiero escuchar sus pensamientos, lo que ustedes reflexionaban. Carlos, por favor. Bueno, ahí está, sí, el Espíritu Dios lo dejó, fue para que supiéramos que lo del diluvio no fue algo una fantasía o sí, algo fantasioso, falso, digamos, sino ahí nos está mostrando las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafé, que nacieron después del diluvio. Y ahí entonces van a mirar, va mencionando los nombres de cada uno de los hijos, varones que nacieron de ellos. Y muchos de los que han estudiado la historia de las naciones, ahí descubren que ahí están donde de cada uno, hijos de estos, de los tres hijos de Noé, vienen las naciones que se formaron después del diluvio. Sí, ahí están mencionadas las o sea, del Medio Oriente, norte de África, y que ellos se fueron extendiendo a las demás, hacia el norte, hacia el oriente, occidente, o sea, fueron poblando las tierras.
que fue lo que Dios les dijo cuando salieron también después del diluvio. Les dijo en Génesis 9:7, fructificad y multiplicaos, procrea abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella, o sea, pueblen ahora toda la tierra. Entonces, eso está ahí para decirnos que esto fue real, lo del diluvio fue real y que de la descendencia de los tres hijos de Noé se pobló la tierra después del diluvio. Y esto pues también le sirve al pueblo judío para saber la genealogía de dónde viene, que iba a seguir la venida del Mesías, el Cristo, el Salvador, y que por nosotros ahí está entonces también plasmado de dónde viene eh, eh, la venida de Jesucristo, de dónde viene Abraham también, que fue el que llamó Dios desde la tierra de Ur para que viniera a la tierra de Canaán. Y de ahí sabemos de dónde viene Abraham, de cuál genealogía de los hijos de Noé, que es a través de Sem. Y de ahí hasta llegar al Salvador, al Señor Jesucristo. Es mi aporte, pues, profesor. Gracias. Y gracias a usted, hermano. Eso fue una respuesta excelente. Contestó usted todas las preguntas, todas las respuestas de esa pregunta. Sí, que los estudiantes de la historia, incluyendo los israelitas, queremos saber de dónde vinieron las naciones. Y de más importancia, muestra a nosotros el linaje del Salvador, que de la familia de Sem vendría el Mesías. Excelente. Y esas son preguntas nuevas para ustedes, pero vamos a platicar un poquito sobre los diferentes idiomas en el mundo. Um, ¿Alguien sabe cuántos idiomas diferentes hay en el mundo? Más o menos, profe, como unos 7.000. Sí, sí, poco más de 7,000. Um, 7.500. sí, sí, más o menos. ¿Y cuántos están en América Latina? Como unos 455 idiomas más o menos. Sí, muy bien. El número que yo tengo es 488, pero es, eso fluye un poquito, imagino. Sí, hay muchos diferentes idiomas en el mundo. Um, Poco más de 7,000 en el mundo, ah, casi 500 idiomas en América Latina. Aún en un país como Ecuador hay 23 idiomas diferentes. Y todos estos idiomas vendrían de un solo idioma y vendrían también del pecado del hombre, sí. Porque el hombre pecó y el Señor necesitaba que separar las personas uno de otro para que ah, llenara la tierra. Bien. Y con esa experiencia en el mundo, los diferentes idiomas, ¿cómo es tratar de comunicar con alguien que no conoce su idioma? Pueden compartir una anécdota personal, una historia, pero ¿cómo es tratar de comunicar con alguien que no conoce su idioma? Profe, sería más que todo como el dialecto. Es tratar de acercarnos a esas personas de acuerdo al dialecto que nosotros tenemos. Por decir, yo soy de acá de Colombia, obviamente no sé no tengo ningún idioma. Pero de pronto, si yo voy a México, si yo voy a Ecuador, si yo voy a Ecuador, un ejemplo, a Bolivia, obviamente van a tener, vamos, yo voy a escuchar el español, ¿sí? Sí. Pero hay otros idiomas que prácticamente para eso hay otras personas que de pronto pues sí han estudiado el tema de idiomas
y sí se puede compartir la palabra de acuerdo al dialecto, de acuerdo al idioma que tienen, porque es que la palabra prácticamente no nos está haciendo referencia a idiomas a nivel internacional. Ya la palabra prácticamente está a nivel internacional y ya prácticamente ya eso tienen su dialecto o su idioma. La pregunta que yo estoy viendo aquí es cómo yo me le acerco a una persona cuando tiene un dialecto diferente al mío. Pues, por ejemplo, yo soy de aquí de Colombia, pero en español tienen en Bolivia tienen un dialecto muy diferente al de acá de Colombia. A eso me refiero, profe, gracias. Sí, puede ser, gracias hermano. Sí, puede ser muy diferente. He viajado por muchos países en Latinoamérica. Am, Argentina, el español es muy bonito, pero sí hay un dialecto muy diferente. Am, yo creo una palta es un aguacate. Las palabras cambian entre un país y otro. Y viví un año en la República Dominicana con mi familia y aun cuando yo salí de ese país, no podía entender un hombre con quien trabajé, porque por su acento, su dialecto fue muy difícil. Muy bien, hay otra persona que quiere compartir? Ah, Carlos, por favor. Profesor, no, mi pregunta no es tanto referente a la pregunta que está haciendo el profesor, sino que entonces, antes del diluvio, la población que vivía antes del diluvio tenían un solo idioma, porque al salir del diluvio, o sea, y antes de lo de la Torre de Babel, todos tenían un mismo idioma, o sea, que antes se entendían fácilmente porque tenían un solo lenguaje, ¿no? Un solo idioma. Esa es mi pregunta, ¿no? Que me puse a analizar a raíz de lo de la Torre de Babel, que ahí fue donde Dios confundió y entonces empezaron a los diferentes idiomas. Y a medida que se fueron poblando otras partes, pues ya otros idiomas viniendo apareciendo. Pero es esa mi pregunta, pastor, que había entonces un solo idioma antes del diluvio. Sí, le Sí, sí, agradezco. sí, buena pregunta, hermano, gracias. Sí, solo había un solo idioma antes del diluvio y inmediatamente después, sí, porque todos los idiomas no vinieron hasta que el Dios confusó los lenguajes de los seres humanos y eso es en la historia que examinamos hoy con la Torre de Babel. Um, Como una broma, yo tengo algunos profesores que son alemanes, ellos dicen que el lenguaje original fueron alemán. Y yo no estoy de acuerdo, pero ah, sí, por seguro no fue inglés. Eh, sí, profesor, ahora que dice eso, que sus compañeros decían que el idioma original era alemán, yo analizando la palabra de Dios, para mí el idioma original que se hablaba antes del diluvio es el que después, por la genealogía de Abraham, yo me baso es por la genealogía de Abraham, era el idioma que hablaba Abraham, porque de ahí viene la descendencia del Mesías. Entonces, para mí, yo mirando eso, creo que puede que esté equivocado y si estoy equivocado, pues bueno, pero que ese sea el idioma original de este Adán y Eva, el que hablaba Abraham, después el que habló su descendencia, Isaac, y su descendencia. Entonces, que creo que era el arameo al principio, no sé si ellos hablaban el arameo, no recuerdo si era ese, Así pero es. entonces esa es mi base, pastor, gracias. Profe, qué pena con Iguaná. Bueno, ahí el compañero Carlos, pues metió el idioma que prácticamente dicen los teólogos que fue el idioma que habló Jesucristo. Jesucristo hablaba en arameo,
pero obviamente en ese entonces los mismos discípulos y otras personas lo entendían, pero lo que se dice en los estudios y toda la clase de investigación que ha habido, Jesucristo hablaba en arameo, que era el primer idioma. De ahí pasó prácticamente mucho tiempo después que vino el hebreo, pero antes del hebreo había un solo idioma y usted mismo lo está diciendo que hasta pues que Dios llegó a descender del cielo y vio lo que estaban haciendo la humanidad, que era la Torre de Babel, y ahí ojo, los confundió. No fue maldición, los confundió. O sea, que Dios prácticamente les hizo llegar a esa gente prácticamente Espíritu Santo, porque pues, por los dones de prácticamente los idiomas y todo eso, para que usted vaya a hablar a todo el mundo, obviamente usted tiene que tener el don del Espíritu Santo, porque eso no es así por así. En mi concepto, no sé qué diría, profe. Sí, muy bien. El Pentecostés es al revés del Torre de Babel, cuando Dios mandó su Espíritu Santo a sus discípulos y ellos hablaban en muchos idiomas. Eso es al revés de la historia que vamos a examinar hoy. La confusión de los idiomas. Para la pregunta de, del hermano Carlos sobre el lenguaje original, sí, fue un broma alemán, um, pero no sabemos lo que fue. Las escrituras están escritas en hebreo, entonces personas quieren decir así, pero el hebreo no existía en el tiempo de Abraham, solo en el tiempo de su descendencia. Después, Jesucristo, sí, él habló aramea, pero también griego y hebreo. Habían muchos idiomas en esta parte del mundo. Entonces no sabemos por seguro. Es algo divertido de pensar. A partir de toda esa confusión que hay en el mundo, sabemos que en el cielo todo sería perfecto otra vez y que todos nosotros podríamos entender uno a otro fácilmente, como una gran familia de hermanos y hermanas en Cristo. Eso sería excelente. Porque la verdad es que es muy difícil tratar de comunicar con alguien que no conoce su idioma. Necesita mucha paciencia con esa persona y puede ser muy frustrante. Um, sí, porque cuando dos personas están hablando y ninguno puede entender la otra, es muy frustrante. Una persona se enoja, puede ser muy malo. Um, y por eso las personas se separaron, sí, porque no podrían entender uno a otro y ni pasar tiempo juntos nomás. Pero sí, qué asombroso es que en el Pentecostés el Dios mandó su espíritu. Sus discípulos hablaban en idiomas y también que los discípulos cumplieron su mandamiento de compartir el evangelio con todo el mundo, sin importar la nación, herencia ni idioma. Excelente. Hermanos, vamos a continuar. Ahora vamos a practicar contando la historia de Génesis, capítulo 11, versículos 1 hacia 9. Um, Pueden contar la historia directamente de la Biblia o, um, si quiere tratar, puede tratar de poner la historia en sus propias palabras. Si quieren poner la historia en sus propias palabras, yo pido que recuerda que solo estamos contando la historia y no más. Es compartiendo la palabra de Dios, como está escrito, en nuestras propias palabras. Pero eso no es el momento para agregar aplicaciones o experiencias personales, sino de contar una historia. ¿Bien?
¿Hay un voluntario o voluntaria? Carlos, por favor. Yo la voy a leer como está en la palabra de Dios. Sí, profesor, se puede. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces de Génesis 11, el 1 al 9, ¿sí? Bien, Exacto. dice así la palabra. Entonces, en toda la tierra eh, había una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y allí se establecieron. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno y estos todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la paz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Sí, muy bien, hermano, gracias. Ese es un ejemplo de leer correctamente de la Biblia, sí. Am, pero, y muy bien, ese funciona muy bien cuando hay ah, un Biblia accesible durante su conversación, pero am, no siempre está así. Yo creo que es mejor cuando pueden mostrar a alguien, aquí dice en la Biblia, um, esa historia, y tú puedes leerlo directamente de la palabra de Dios. Pero ya es palabra de Dios cuando las personas comparten la palabra en sus propias palabras. Um, ¿Hay alguien que quiera compartir de sus propias palabras? Josefina, por favor. Josefina. Oh, escúchame, yo creo que te iba a decir la primera pregunta, pero sí se trató de que en este sitio, en este lugar, ¿no? Se hablaba este solo idioma, ¿no? Cuando ellos acamparon en la llanura de la región de Sinar y allí se establecieron. El propósito de ello era que no ser distribuido, no ser expandido por toda la tierra, sino que estuvieran en ese sitio, en ese solo lugar, con un solo idioma, y entonces idearon levantar una torre en una llamada la Torre de Babel, que es, ay, no me acuerdo el significado, que significa, eh, oh my God, se me pasó. Torre de Babel, ¿no? Entonces, aquí se ve la soberbia, la prepotencia del hombre al parecerse a Dios. Entonces, Dios, viendo las intenciones de ellos, fue que envió esta dislocación en cuanto al idioma, ¿no? Que ninguno se podía
entender, para así propiciar esta expansión por todas las naciones con diferentes idiomas. Y el propósito, vemos un propósito aquí que fue el de mantener el linaje en cuanto a el nacimiento, ¿no? del Salvador. Vemos que Dios cuidó esto, Dios cuidó la raza, cuidó la descendencia de donde vendría el Salvador para él cumplir su propósito aquí en la tierra, ¿no? El de salvar a toda la humanidad, veo yo aquí en este capítulo. Amén. Sí, sí, amén. Muy bien, hermana. ¿Cómo fue contar la historia así, en sus propias palabras? ¿Fue fácil o difícil? ¿Te gusta? ¿Cuáles son sus pensamientos? Me gusta así porque uno la puede memorizar y poderle explicar a otros. Es difícil de que se te olvide este capítulo o los capítulos que hemos estudiado través de la 4C, aplicando las 4C. La narramos como una historia, como si tú estuvieras viendo un documental o lo que sea, y se va a quedar, algo se queda grabado en cuanto a la historia. Cuando te hablen de Génesis 11:1-9 de la Torre de Babel, ya uno sabe por qué fue que resurgieron las diferentes naciones, los diferentes idiomas, cuál fue el propósito de Dios de conservar el linaje, por donde vendría el Cristo. Ya estos puntos claves, ¿no? Lo podemos memorizar y lo podemos retener y lo podemos aplicar y podemos enseñarles a otros. Sí, sí, muy bien. Sí, es difícil recordar siempre los capítulos y los versículos. um, y vale la pena de tratar de memorizar esas cosas también. Pero no siempre es posible. Entonces, la historia es una buena manera de compartir las verdades de la palabra de Dios con otra persona fácilmente, porque muchos de nosotros contamos historias uno a otro cada día, sí, es parte de la cultura, es parte de ser un ser humano, es contar historias. Es algo muy natural de nosotros, es algo que divertimos, cuéntame de tu día. Oh, hoy yo fui de compras y yo conocí mi prima y yo pasó mucho tiempo y tú no vas a creer lo que pasó a ella. Sí, es parte de nosotros, es contar las historias. Um, en el caso de la Torre de Babel, sí, también es una historia muy memorable. Um, Había una torre y ¿por qué? Dios dio un mandato de llenar la tierra y los seres humanos en su rebelión dijeron, no vamos a llenar la tierra, no vamos a dispersar, sino que vamos a quedar y construir un pueblo para dar gloria a nosotros. Y eso no fue bien en los ojos de Dios y Él cumplió su voluntad. Él confusó sus idiomas y por eso ellos separaban y llenaban toda la tierra como fue su voluntad. Ah, dicen, por favor. Bueno, profe, pues aquí escuchando todo lo que han dicho en la clase, tenemos que tener en cuenta un capítulo muy importante y que se relaciona ya con el Nuevo Testamento, que si no me equivoco creo que es con Corintios, ya lo estoy buscando acá, donde dice Génesis capítulo 11 verso 6, Dios dijo, todos forman un solo cuerpo, todos forman un solo cuerpo. En el Nuevo Testamento nos dicen que todos que todos somos miembros de un solo cuerpo, Cristo Jesús. Yo creo que ahorita lo mencionaron. También esto se hace referencia en que la palabra Babel significa confusión.
Dios los confundió porque ellos estaban haciendo algo que a Dios no le agradaba. Dios no dio ese mandato, usted mismo lo están diciendo. Obviamente Dios bajó y los confundió con su poder en diferentes espíritus. Pero esa torre de Babel, prácticamente, esa actitud que toma ese hombre en hacer eso le podemos llamar como una revelación. El hombre se revela a Dios con esa torre de Babel, al decir una torre que sea tan alta como los cielos o que llegue a los cielos. Acuérdense de que nosotros escuchamos una historia de un ángel, de un querubín, que él prácticamente se reveló a Dios y que es Satanás, donde él dice que seré grande como el Creador. Entonces, esto quiere decir que prácticamente la revelación de esta torre de Babel o del hombre trae consecuencias. ¿Y la consecuencia cuál fue? Que prácticamente ya esas personas no estaban unidas, sino que prácticamente se dispersaron porque no se entendían. Lo que quería el hombre con esta torre de Babel, veo yo aquí, era hacerse famoso, ¿sí? Era hacerse famoso, que lo recordaran todo el tiempo a toda esa nación. Pero Dios, mire, las confundió. Y entonces prácticamente ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que obviamente desde la creación hasta el final, como le decía el hermano Carlos, hay una promesa y que siempre tenemos que tener en cuenta en todos los cursos de la Academia de Cristo, que es el Salvador. Gracias, profe. Sí, gracias, hermano. Muy bien dicho. A mí eso tiene que ver con la aplicación, ¿verdad? Am, Vamos a hablar más del problema, más de la solución que es Cristo y también lo que significa para nuestras vidas. No ser rebeldes contra Dios es parte de esa aplicación, ¿verdad? Am, sí, entonces ah, eso es parte de otra parte de la 4C. am, y vamos a hacerlo ahora mismo. Cuando estamos hablando con una persona es importante que, bueno, quizás no es tan importante. Lo que enseñamos aquí es contar la historia y después platicar sobre la aplicación. Am, Bien. Para la sección de considerar quiénes son los personajes de esta historia. Podemos ver a Dios, Noé, sus hijos como Sem, Cam, Jafet, los hijos de estos, sus descendencias y las esposas de ellos. Yo puse estos. Podríamos decir, profe, los seres humanos y Dios. Sí, en esta historia, los seres humanos y Dios, el Señor. Muy bien. Y hermana con Noé y su descendencia, eso fue de capítulo 10. Pero sí, también examinamos esta para, para las tareas, sino que ahora estamos hablando de la torre de Babel. Pero entendí lo que usted estaba ah, describiendo. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? La torre, La torre. los ladrillos, fuego, piedra. Eso, La ciudad, el asfalto. ajá. Sí. Se puede poner la llanura donde ellos estaban, la llanura del Sinaí. Sí, la región de Sinar, la ciudad de Babel. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Carlos, por favor.
Sí, la historia ocurrió después de que salieron del arca, después del diluvio. Entonces ahí se establecieron en la llanura de Sinar. Gracias, profesor. Sí, muy bien. ¿Sabemos cuánto tiempo ha pasado entre el diluvio y esa historia? Perdón, ¿cuál Eh, estamos contestando? ¿Dónde ocurrió o cuándo ocurrió? eh, no, no, pues yo no encuentro un tiempo desde el diluvio hasta cuando se establecieron en la llanura de Sinar. Sí, bien, no hay, no sabemos exactamente cuándo ocurrió la historia, solo sabemos que fue después del diluvio, ¿sí? Um, O- Probablemente generaciones después, ¿sí? Porque habían muchas personas y solo salieron de la arca, ¿cuál? ¿Ocho personas? pero podríamos decir, profe, que esa torre venía prácticamente para ese tiempo, creo que fue, o sea, después que salieron del diluvio, vino la muerte de Noé, ¿no? Noé ya había muerto antes que sucediera la Torre de Babel. Yo podríamos decir que fue después de la muerte de Noé, o no sé si estoy equivocado. Sí, quizás después de la muerte de Noé. Um, yo necesito que estudiar poco más porque Noé vivió como 380 años después del diluvio, más o menos. Entonces, um, él tenía 600 años cuando murió, ¿sí? Ah, entonces sí es muy probable, pero sabemos que habían muchas personas, entonces, generaciones habían pasado antes de esta historia. Ujú. Carlos en el grupo dice 350 años después del diluvio. Sí, eso es. Muy bien. ¿Y cuál es el problema? Profesor, sí, para aclararle, ¿no? Que, o sea, no, vivió 350 años después de que salieron del diluvio. Entonces fue ahí fue cuando él murió, o sea, a la edad de 950 años. Gracias, profesor. Sí, gracias. Gracias por aclarar. Sí, eso es el muerto de Noé. Ujú. En esta pregunta, profe, ¿cuál es el problema? Pues obviamente viene desde un principio, ¿no? Donde Dios dice lo siguiente: llenen la tierra, fructifiquen, y yo veo que desde allá viene el problema, pero yo creo que esto lo podemos, sí, es una buena pregunta, pero yo lo tomo como una bendición, porque si Dios nos hubiera dicho fructifíquense, multiplíquense, créanme que nosotros en este momento no estuviéramos acá. Entonces, yo creo que desde ahí viene el problema. Yo creo que es llenar la tierra. Gracias, profe. Sí, muy bien, gracias. Sí, al principio ellos dijeron, el Dios dijo, llena la tierra. También él repitió ese mandato a Noé en Génesis capítulo 9, versículo 1. Am, Muy bien, ¿y cuál fue la respuesta de ellos en la historia? Suli. Disculpe, estamos viendo cuál es el problema, ¿verdad? O ya pasaron a otra pregunta. No, sí, 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 ¿cuál es el problema? Bueno, el problema vemos acá el orgullo, ¿no? De las personas en ese tiempo. Vemos la desobediencia también. eh, Querían tener una gloria ellos mismos, querían expresar lo grande que eran ellos, ¿no? Sí, Eh, y, y ellos pensaban que en unidad
sus fuerzas eran ilimitadas, ¿no? Ellos no pensaban, ellos no decían, no, nosotros sí somos ilimitados, ¿no? Ellos pensaban que eran lo más fuerte, lo más valiosos, y pues prácticamente vemos de que a Dios le pusieron en segundo plano, ¿no? Ese sería mi aporte. Sí, muy bien, hermana. Sí, el orgullo fue el problema, que ellos que querían ser famosos, que querían la gloria para sí mismos. Excelente respuesta. Carlos, por favor. Sí, profesor, lo que dijo la hermana, sí, es lo que, muy bien. Mirando Génesis 18, dice, y Cusa engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador, verso 9, delante del Señor, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y fue el comienzo de su reino Babel. Entonces, en este señor Nimrod, vemos que era, el decir vigoroso cazador, era que era un matador no solo de animales, sino de hombres. Desafiaba a Dios, o sea, se rebeló contra Dios. Él sabía que había un Dios, pero se rebeló, eso quiere decir vigoroso cazador delante del Señor. Eh, y entonces él es uno de los que funda esa ciudad de Babel, donde todo esto lo hace para él creerse, o ellos ya se creían dioses, a llegar al mismo nivel del creador del cielo, de todo. Y como dijo la hermana, eso es robarle la gloria a Dios, robar la gloria a Dios, como también hoy en día es así, se le roba la gloria a Dios, en vez de darse la gloria a Dios, es a los hombres que se creen o nos creemos que somos superiores y que podemos levantar el puño desafiando a Dios. Gracias, profesor. Sí, gracias, hermano. Muy bien. Sí, muy bien dicho. ¿Alguien más? ¿Hay otro comentario del problema? Uno de los problemas también viene siendo la soberbia. Y ellos tenían pensado de no dispersarse. Yo creo que eso lo dijo una de las hermanas ahorita al principio. Ellos evitaban hacer la torre para no dispersarse, pero obviamente Dios los dispersó cuando los confundió con el idioma, profe. Gracias. Sí, sí, muy bien. Sí, el soberbia fue el problema. Y no querían ser dispersados. Sí. Y se resuelve el problema en esta sección. Profe, yo voy a poner un ejemplo bien claro. Mire, este pasaje bíblico, esta pregunta que usted está haciendo se relaciona en la casa. Es como, es como cuando los hijos están haciendo lo que quieran en la casa y llega el papá y pone orden. Porque de pronto, ojo, no voy a decir porque esto sonaría como machista, ¿no? Hay veces que dicen los padres que los hijos se mangonean, decimos nosotros aquí, o se ponen de burla a la mamá, pero llega alguien con autoridad, ¿sí? Y pone orden. Yo creo que, yo creo que el que resuelve el problema acá, en este problema de la Torre de Babel, es Dios. Dios desciende y pone orden. ¿Y cuál fue ese orden? Pues confundirlos y dispersarlos. Gracias, profe. Sí, sí, muy bien. Yo también me gusta el ejemplo del padre con sus niños, porque algunas personas que leen esta historia y dicen, oh, Dios es celoso, Él es mal, Él es celoso de los seres humanos y no quiere que ellos logren mucho, que ellos estén tan grande como Él. Eso no es posible para los seres humanos. Eso es un pensamiento muy pecaminoso y Dios hizo lo mejor para ellos en confusar su idioma para dispersarlos. Eso fue para su mejor, um, como un papá a sus niños. Zuli, por favor.
Así, yo creo que acá vemos de que Dios pone la solución, ¿no? Dios ve em, el orgullo que tuvo las personas para hacer esta torre de Babel y, y él hace que da esas, las lenguas, las esparce las diferentes idiomas, podríamos decir, ¿no es cierto? Y entonces Dios hace que ellos, al tener diferentes lenguas, lógicamente cada uno no tenía el mismo lenguaje, ¿verdad? Había un grupo de personas. Entonces se unían esas personas, por ejemplo, vamos a suponer 100 personas hablaban castellano y 100 personas en el inglés. Entonces los de castellano se unieron y los que hablaban inglés se unieron a un lado y se fueron a diferentes lugares renacer de nuevo, ¿no? A hacer de nuevo sus casas y también a fructificarse, podríamos decir, ¿no? Tendrían que cumplir el mandato de nuestro Dios que dice una parte que la humanidad tenía que llenar la tierra, o sea, tenían que multiplicarse. Y bueno, la única forma, eh, la solución que dio Dios, yo creo que de una manera milagrosa, otros podrían decir divina, ¿no? De que era la única forma, tal vez, de para que la gente se llene, como ahorita existimos, ¿no? Tantos países, tantos idiomas, dialectos, ¿verdad? Entonces, y cada uno nos entendemos con el idioma. Por ejemplo, acá en el Perú nos entendemos la mayoría con el castellano. Claro, claro que algunos lugares acá en Perú hablan el quechua, el aymara, y bueno, al menos yo no los puedo entender porque solo sé castellano, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, sí, muchas gracias. Sí, Dios resolvió el problema en confusar el idioma para que ellos llenaban toda la tierra, ¿la verdad? Muy bien. ¿Hay otro comentario? Entonces seguimos con las preguntas de consolidar la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Primeramente, para poner todo en contexto, ¿cuál es el punto principal de esa historia? La Torre de Babel es el punto principal Ok, para mi sí. concepto. Sí, la Torre de Babel. Muy bien. Profe, podríamos decir que la revelación de los descendientes podríamos decir descendientes de Sem, descendientes de Noé, contra Dios. Sí, sí, la rebelión de los descendientes de Noé contra Dios. Yo pondría también la soberbia y la ambición de la humanidad. Sí, muy bien. Muy bien. La soberbia de la humanidad con su rebelión. ¿Y qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Sergio, por favor. Y bueno, el orgullo, la soberbia, la tendencia a siempre ir en contra de lo que Dios ya ha establecido. A veces los hemos practicado en nuestra vida y nos ha dejado muy malas experiencias. Gracias. Sí, gracias, hermano. Y Carlos, por favor. Sí, profesor, estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano. El orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la jactancia, que nos creemos más que Dios y aún que los demás. El robarle la gloria a Dios, que es algo que está pasando muy continuamente hoy en las iglesias, que no le damos la gloria a Dios como es, sino le robamos la gloria a Dios en los, ¿sí? Eh,
el desobedecer a los mandamientos de Dios, porque el mandamiento de Dios que dio a Noé y a su descendencia era multiplicarse, esparcirse, llenar la tierra, que no, lo que no hicieron ellos. Y el de nosotros ahora es de proclamar el evangelio a todas las naciones. Es algo que está pasando también en nosotros. No cumplir, no obedecer a Dios a sus mandatos. Gracias, profesor. Sí, excelente. Excelente sí, con todo. Una respuesta muy bien. Y Jason, por favor. Profe, yo creo que yo lo dije al principio, que la revelación contra el Altísimo trae consecuencias. Obviamente hay personas, como lo dijo ayer el hermano Carlos, que si se creen más que los demás, que solamente por tener, póngale unos 5 y 6 títulos que porque saben, tienen conocimiento y lo otro. Entonces, hoy en día vemos los ateos. Los ateos hay unos que prácticamente se dedicaron a estudiar la ciencia. Ellos dicen que la que manda aquí es la ciencia, todo ocurre por la ciencia, todo es por la ciencia. Y no es así. Acuérdense que primero es Dios y después viene la creación y no podemos rebelarnos contra eso. Podemos decir que eso es prácticamente rebelarnos contra el poder divino, rebelarnos contra lo divino. O sea, nosotros para cualquier cosa, cualquier profesión que vayamos a estudiar, siempre tenemos que tener en cuenta a Dios y no olvidarlo. Si lo olvidamos, prácticamente también nos estamos rebelando porque nosotros venimos de esa creación. Gracias, profe. Sí, sí, muy bien, hermano. Sí, es parte de todo el pecado en el mundo que las personas quieren ponerse en lugar de Dios y no quieren seguir la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Y Zuli, por favor. Sí. En esta lección los pecados que vemos son muy importantes que lo tengo que tomar en cuenta yo, especialmente el orgullo. Bien es cierto, por ejemplo, vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, vemos ¿cómo se llama este? Ay, al primer rey, ay, me está en mi boca y no puedo pronunciarlo. Este, mm, antes de David, ¿cómo se llamaba? Ah, Saúl, ah, Saúl. ajá, el rey Saúl, ¿no? Escogido por Dios, ungido por el profeta, y vemos cómo se rebeló contra el Señor, ¿no? Es su desobediencia. Y yo no yo principalmente no quiero caer en eso, ¿no? Yo sé que todo lo que pasa en mi vida hasta ahorita es por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no quiero caer en este orgullo, no quiero caer en la vanagloria, no quiero caer en la ambición. Ruego al Señor de que siempre me mantenga en un perfil bajo, en un perfil que le agrade a Él, al Señor, porque hay muchas cosas a lo largo de este 29 años que conozco, ya estoy en los caminos del Señor, mucho pastor, mucho líder que se ha levantado muy bonito, han empezado y se han levantado en orgullo, en vanagloria y han dejado de darle la honra y la gloria a Dios. Entonces, eso yo quiero en mi vida, que el Señor siempre esté conmigo y me ayude a no ser orgullosa ni desobediente. Sí, excelente, hermana. Gracias por compartir. Si no queremos ser desobedientes, sino que por gratitud de Jesucristo queremos seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa es una buena petición a Dios que Él nos ayude en ese. Porque es muy difícil. El pecado es parte de nuestro mundo caído, de verdad. Y puede ser cualquier pecado, pero el problema siempre con el pecado es que el pecado es rebelión contra Dios. Y realmente cuando yo peco, lo que estoy haciendo es poniéndome a mí en lugar de Dios. Yo alabo a mí mismo, yo amo a mí mismo, respeto a mi voluntad
Eso es lo que pecado. Um, Gracias a Dios que tenemos perdón en Cristo, porque sin Cristo no pudiéramos estar. Muy bien. Gracias por toda la participación hoy. Um, la clase es excelente, y me encanta. Pero seguimos. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Sergio, por favor. Y para mí, lo veo en el versículo 7 de este capítulo 11. El Señor dice, ahora pues descendamos. En ese momento la cosa era poner orden y descendió y puso orden. Y era una figura, un tipo de lo que más adelante había suceder cuando Jesucristo desciende a poner orden, a restaurar la humanidad para con Dios y nos coloca nuevamente en la perspectiva correcta, en el camino correcto, en el que Dios es Dios de dioses, es Señor de señores, y con el sacrificio de Cristo nos colocó en esa línea, nos metió nuevamente al orden. Y en ese es nuestro deseo, con la ayuda del Espíritu Santo, seguir manteniendo ese orden ya establecido con el Señor. Cristo desciende ya en el Nuevo Testamento y nos coloca en la perspectiva correcta. Gracias, pastor. Sí, gracias por compartir, hermano. Muy bien dicho que él puso todo en orden otra vez. Ellos están en rebelión y él puso la orden. Muy bien. Am, ¿Otra que quiera compartir? Jason, por favor. Profe, sí me gustaría que todos los que están acá, pues obviamente relacionaran, porque aquí es donde veo yo el amor de Dios en mí, o hacia todos nosotros, yo solo no, hacia todos nosotros, es cuando Dios Padre le permite al Hijo descender del cielo. Mire, hay una relación muy contundente y muy bonita. Dios desciende del cielo para ver qué están haciendo los seres humanos. ¿Qué están haciendo? Pues hicieron una torre de Babel. Pues obviamente Jesucristo desciende del cielo. Obviamente, ¿qué va a encontrar Jesucristo? Pues pecado. Nosotros estábamos llenos prácticamente de pecados. Y que prácticamente con su salvación, pues obstruye todos los pecados gracias a Él. ¿Sí? ¿Y cómo pues relaciono yo esto en mi vida? Pues la obediencia, no ser soberbio, siempre acordarme de Dios. Porque si yo soy una de las personas que solamente me voy a gloriar a mí, no, yo no tengo por qué gloriarme. Mira, yo creo que hay un pasaje bíblico que dice en Isaías, si no me equivoco, donde Dios dice, yo soy Jehová y no daré mi gloria a otro. O sea, quiere decir de que Dios nos da esa gloria a los que lo seguimos. O sea, él mismo lo está diciendo. Yo no daré la gloria a otro. O sea, quiere decir de que Él nos está dando esa gloria a los que no seguimos, a los que somos obedientes, y que prácticamente aquellos que no son cristianos, aquellos que no son de esta religión, pues prácticamente no les va a dar ninguna gloria. Lo que les va a venir a esa gente es desgracia, pura desgracia. Aunque pasen tiempo, aunque pasen siglos, a esa gente le va a venir es desgracia. Nosotros acá, pues prácticamente yo siempre he dicho algo, y para terminar, profe. Yo siempre he dicho algo, aquí prácticamente lo que es el catolicismo, los evangélicos, los pentecostales, obviamente nosotros seguimos a un mismo Dios, independientemente que hay disputas, discusiones, que por la idolatría, que la Virgen María, esto y lo otro, nosotros prácticamente estamos siguiendo a un mismo Dios, pero si nosotros nos vamos a ver lo que es allá el idioma, el hindú en la India, ellos están siguiendo a un Dios que es el budismo. O sea, nosotros hay veces que nos cegamos y nos estamos entre nosotros mismos acá, pero de pronto no podemos buscar a esas personas porque de pronto están muy lejos. ¿Cómo la podemos convertir? Y era una de las cosas de las que usted estaba diciendo. El dialecto, vea, yo creo que si la Academia de Cristo tiene a alguien que hable hindú y puede llegar allá a la India, uy, sería famoso, sería, uf, excelente, profe, muchas gracias.
Sí, muchas gracias a usted por compartir. El amor de Dios es solo la gracia porque la humanidad quiere la gloria a sí mismo y el Dios no permite no quiere que compartir su gloria a otros. Eso es el pecado. Pero um, eso es algo de todas las personas. Entonces, solo es la gracia que puede salvar a las personas y sabemos dónde mostró Dios su gracia, con la más claridad, sí, en Cristo. Muy bien, hermano. También que fue muy asombroso que él descendió, él no necesitó que hacerlo, sino que él descendió, él está activo en su creación. No, él no es un Dios muy lejos, sino cercano. Y él, ah, y él tanto ama al mundo que aun cuando está lleno de pecado y rebelión, que él siempre hace cosas en su gracia para ayudar a los seres humanos. Muy bien, y finalmente, ¿a qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Eh, bueno, profe, la verdad, este es un pasaje bíblico que prácticamente, pues, bueno, aunque todos los pasajes bíblicos son importantes, pero a medida que uno va pasando las clases, las instrucciones, obviamente la Biblia nos sorprende cada día más y más. Si nosotros empezamos desde el principio y llegamos hasta el final del Nuevo Testamento, obviamente podremos entender la Biblia, pero obviamente si tenemos alguna duda, pues obviamente cuando uno comienza a comer ese verbo, ese pan, yo creo que aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. O sea, leyendo un libro que viene desde tiempo muy atrás, aunque hay muchas personas que lo ven como algo significativo. Pero ¿sabe cuándo le van a dar el valor a esta palabra como nosotros estamos haciendo, que le damos valor a esta palabra un 100% cuando estén sucediendo las cosas? Ahí es donde la gente, prácticamente el 100% de la humanidad, va a buscar la palabra. Pero la palabra dice de que van a llegar un momento a otro en donde prácticamente no hay palabra, no va a haber absolutamente nada, sino que los creyentes y los que tuvieron ese momento preparados son los que vamos a estar en su reino. Gracias, profe. Sí, muy bien, hermano. Para utilizar esa palabra para mostrar el amor de Dios y la necesidad del Salvador hacia todo el mundo. Eso es una excelente cosa para pedir a Dios. Y Zuli, por favor. Así, bueno, eh, tantas cosas importantes que debemos ver en esta lección que nos ha dado a compartir a usted. Algo, humildad. Yo creo que humildad para siempre seguir reconociendo la soberanía de Dios en primer lugar y darle la honra y la gloria siempre a Él y tener un amor de unidad con nuestros hermanos en Cristo y el servicio a Dios, pues, ¿no? Y así también compartir a los demás lo que nos está enseñando. Y si algo no entendemos, pues yo doy gracias a Dios, por ejemplo, en esta ocasión, de que el Señor me ha guiado para encontrarlos a ustedes y así estoy aprendiendo más, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted, hermana. Gracias por compartir. Y Sergio, por favor. Sí, yo pediría al Señor un espíritu de mansedumbre
para entender y aceptar que toda la obra es de Él, por Él y para Él. A Él sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, pastor. Muy bien, sí, darle la gloria a Dios. Excelente, hermano. ¿Alguien más quiera compartir? Muy bien, entonces seguimos adelante. Al final vamos a hablar un poquito del proyecto final. Yo compartir la información a ustedes el otro día. Un formulario para llenar. Sí, el hermano Sergio tiene, he recibido ya algunos entregas, entonces si quiere hacerlo temprano, puedan hacerlo temprano, pero necesita que entregarse antes del 21 de julio, si eso es el final. Y hacer el proyecto final es la única manera de recibir crédito por este curso. Sí, eso es suficiente del proyecto final. Ah, como al principio vamos a examinar algunas partes de esa y mientras que ustedes hacen el proyecto final, si es la primera vez que, que hace un proyecto con nosotros, solo pedimos que es su obra, no soy un maestro tratando de corregir su español. Mi español no es tan bueno tampoco. Sino que queremos que ustedes piensan de la historia que vamos a examinar, que son sus palabras que están en la página y no las palabras de inteligencia artificial ni de otra persona, sino sus palabras, porque queremos que ustedes crezcan en la palabra de Dios, no en sus habilidades de utilizar inteligencia artificial. Y yo sé que todos ustedes, buenos cristianos, no van a engañar en, en ese proyecto. ¿Sí? Bien. Al principio vas a poner su nombre completo y la fecha. Y recordar que necesita que se entregar antes del 21 de julio, ¿sí? Pueden entregar el proyecto final en un documento de Word o imprimir, escribir y sacar fotos y compartir las fotos conmigo en WhatsApp. También puedes escribir sus respuestas en un cuaderno y sacar y enviar fotos conmigo en WhatsApp. O si quieres, puedes mandarme un mensaje en privado con sus respuestas escritas en WhatsApp, ¿sí? Solo de una manera u otra que compartan esas respuestas conmigo por WhatsApp. También, si quieren mi correo electrónico, mándame un mensaje y yo puedo compartir ese con ustedes. Para la preparación, para enseñar a otros, no estamos no estamos pidiendo que ustedes enseñen esa clase. Si quieran enseñar la clase, están libres de hacerlo después de escribir la lección, pero no es obligatorio. Pero sería bien si han tomado el tiempo de escribir una lección y quieren dar la clase.
y tienen familia, compañero, lo que sea, eso sería una buena cosa, pero no es obligatorio. Entonces, para preparar, van a leer la historia de Génesis capítulo 37 por lo menos 2 veces para entenderlo muy bien. Puede ser más veces. Ah, la próxima cosa, van a definir su público, a quienes van a enseñar esa historia. Son su familia, son chicos, son adultos. Eso va a cambiar cómo escriben su lección, ¿verdad? Y también van a considerar la ubicación donde van a compartir esa lección, cuáles recursos podrían utilizar allí. Hay Biblias, Wi-Fi, pueden utilizar un PowerPoint, una presentación, hay libros, lo que sean. No. Ok. El próximo paso van a considerar a sí mismos esas preguntas de considerar y escribir sus respuestas. Tratan de considerar más que una respuesta para cada uno, porque van a preguntar esas preguntas a su público, ¿verdad? Entonces ellos pueden compartir más que una respuesta porque cada persona es diferente, tiene su experiencia diferente. Entonces van a llenar esas preguntas. Lo mismo con consolidar y tratan otra vez de pensar en más que solo una respuesta. ¿Sí? Entonces 2 respuestas, 3 respuestas que son posibles y escriben las respuestas aquí. Y paso 3, aunque es el paso 1 en la lección, sí, el captar, es paso 3 aquí para que la lección está cumplida, pero ustedes van a considerar cuál introducción sería lo mejor para su lección. ¿Qué sería mejor para captar su atención y enfocarles en la historia que desea compartir? Necesitan que recordar su público, ¿verdad? Los niños no entienden las cosas de la política, sí, pero los adultos sí entiendan. Entonces, con todo eso en mente, toda la acción van a crear su propia captar. Y al paso 4 van a preparar para compartir la historia. Entonces van a considerar cómo van a compartir, leer en grupo, contar la historia en sus propias palabras, van a utilizar imágenes, un video, lo que quieran y escribir aquí su plan. Bien, ¿hay preguntas sobre el proyecto final? Okay. Si van a compartir esta lección con familia, con amigos, me encantaría si me dicen. Um, ah, yo puedo ayudar un poquito, proveer mis pensamientos, pero también yo quiero celebrar que quiera compartir la palabra de Dios con otra persona. Muy bien. La tarea para la próxima vez es ver el video para la lección 6 y leer Génesis 11, 27 hacia 12, 20. Y yo voy a compartir esa tarea en el chat de WhatsApp.
como siempre. Y al final me gustaría darles la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Hermanos, gracias por la clase hoy, toda la participación, por su tiempo. Siempre es un placer estar con ustedes. Amén. Gracias, profesor. Paz y bendiciones a todos. Amén, profesor. Dios le bendiga, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos nosotros. Bendiciones. Feliz día. Bendiciones, pastor. Gracias. Gracias a todos, gracias profesor, gracias por la enseñanza y la misericordia del Señor siempre esté en su vida, en su familia y en sus pastores también. Gracias. Okay. Gracias, hermanos. Igual, que Dios les bendiga, y nos vemos pronto.